¿Qué es la regresión lineal? Es una recta que se basa en la ecuación típica AX más B, donde A es la pendiente de la recta y B es el punto de intersección con el eje Y. En esta oportunidad se nos requiere dibujar un diagrama de dispersión del número de horas estudiadas, que es la variable independiente X, en comparación con la nota del examen recibida, que es la variable dependiente Y. Se dan 5 valores y se pregunta, ¿qué puedes concluir basándote en el patrón de datos que se muestra en el diagrama de dispersión? Vamos a ver qué es recta de mejor ajuste. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Pues aquí mismo lo estamos viendo. Simplemente en el eje de las X colocamos la variable X, que es las horas de estudio, y en el eje de la Y la calificación o nota del examen. De modo que vamos a determinar si mediante estudiar más o menos horas se obtiene mejor o peor nota de examen. Es decir, vamos a hablar sobre la correlación también, si es positiva o si es negativa. Hemos representado mediante Excel en una tabla los datos para las variables X y Y. Y luego entonces hemos graficado mediante un diagrama de dispersión esos datos. Excel nos dio directamente la recta de regresión, que más adelante vamos a comprobarlo mediante cálculos manuales. Y es igual a 4.26x más 64.07. O sea que A vale 4.26 y B vale 64.07. A refiriéndose entonces a la pendiente de esa recta y B 64.07 refiriéndose a la parte en el eje Y donde X vale 0, es decir, donde la recta corta el eje Y. Así entonces podemos ver, según el diagrama de dispersión, que a medida que aumentan las horas estudiadas, la calificación del examen también aumenta, de modo que la correlación es positiva. Cuando X aumenta, Y aumenta. Por eso la recta se ve hacia arriba. Y podemos decir que hay una correlación porque podemos dibujar una elipse alargado alrededor de los puntos. Como ese círculo tiene la forma de la recta, es decir, es alargado como si fuera la recta o alrededor de la recta, pues entonces podemos decir que hay una buena correlación. Si el círculo fuera 100% redondo, entonces no habría correlación. Habiendo visto el diagrama de dispersión, ahora se nos pide que completemos los cálculos preliminares. Las 5 sumas, la de X, la de Y, la de X al cuadrado, Y al cuadrado y XY. Y luego calculemos SSX, SSY y SSXY. SS es la suma de cuadrados, en el caso de X para X, en el caso de Y para Y. Y SSXY es la suma de productos cruzados. Estos 3 datos o valores son necesarios para calcular la correlación y también el coeficiente A y el coeficiente B, y así hallar la recta de regresión lineal. Excel nos las dio de manera directa. 4.26x más 64.07. Nosotros lo vamos a hacer ahora manualmente para que aprendamos más y para que se pueda corroborar que en efecto es así. Al postear en la tabla en Excel los datos de X y los datos de Y, entonces podemos multiplicar X por X. 2 por 2 es 4, 5 por 5 25, 1 por 1 1, 4 por 4 16, 2 por 2 4. Y ya tenemos la columna X al cuadrado. Y al cuadrado es lo mismo, 80 por 80, 6400 y así sucesivamente. Y luego X por Y, 2 por 80, 160, 5 por 80, 400 y así continuamos. Y entonces totalizamos cada columna. X es igual a 14, el total de la columna Y 380, la sumatoria o total de la columna X al cuadrado 50, Y al cuadrado es 29.400 y XY es 1.110. La suma de cuadrados para X entonces tiene la ecuación sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, todo ello al cuadrado, entre N. Y eso es 50 menos la sumatoria de X es 14, la elevamos al cuadrado y N es 5. Nos da 10.8. De modo que 10.8 es SSX, la suma de cuadrados para X.
En el caso de la suma de cuadrados para y, es la misma ecuación, solo que en vez de x usamos el valor de y. Sumatoria de y al cuadrado, la tenemos aquí, 29.400, y luego la sumatoria de y, que es 380, la elevamos al cuadrado, entre n, que es 5, y eso nos da como resultado 520. SSY es igual a 520. La suma de productos cruzados es la sumatoria de XY. La sumatoria de XY la tenemos en la quinta columna, en la quinta suma, y es 1110, menos sumatoria de X, que es 14, por sumatoria de Y, que es 380, dividido entre N, que es 5. Ahora tenemos ya SSX, SSY y SSXY. Y también tenemos la suma de la columna X, que es 14, y la suma de la columna Y, que es 380. Ahora, como requerimiento, vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson, R. También la ecuación de la recta de mejor ajuste. Vamos a ver, ¿cómo se calcula el coeficiente de correlación de Pearson? Dividimos SSXY entre la raíz cuadrada de SSX por SSY. Y SSXY dijimos que era 46, según calculamos previamente, y luego la raíz cuadrada de SSX, que es 10.8, por SSY, que es 520. Y obtenemos como resultado 0.6138. De modo que el coeficiente de correlación llevado a valor porcentual es 61.38%. Así que hay una correlación positiva, es decir, en la medida en que una variable crece, también crece la otra. En la medida en que se estudian más horas, entonces también hay mejor nota o calificación. Y es bastante aceptable porque se acerca más a 1 que a 0. Bien sea que se acerque a 1 si es correlación positiva o a -1 si es correlación negativa, estamos diciendo de que es una correlación fuerte. En el caso de hallar o calcular la ecuación de la recta, tenemos que hallar entonces A, que es la pendiente, y lo hallamos mediante la fórmula SSXY sobre SSX. Eso es 46 entre 10.8, de modo que A es igual a 4.26. Y en el caso de B, es la sumatoria de Y menos A multiplicado por la sumatoria de X entre N. La sumatoria de Y es 380, la tenemos aquí en la tabla, y A es 4.26, que lo acabamos de calcular. La sumatoria de X es 14. 380 menos 4.26 por 14 entre 5 nos da el valor de B, es 64.07. Ya tenemos entonces la pendiente de la recta y el valor de la intercepción con el eje Y. Entonces la recta queda con su ecuación como 4.26x más 64.07, que era exactamente lo mismo que habíamos obtenido en Excel de manera automática o directa. Así que los cálculos están bien hechos, y este es el procedimiento y estos son los cálculos que se deben hacer y las ecuaciones que se deben usar para calcular la ecuación de la recta, y también previamente para calcular, incluso si queremos, el coeficiente de correlación de Pearson, como lo hicimos aquí. Vamos a hacer otro proceso que tiene que ver con la regresión lineal. Dibujar la línea de mejor ajuste en el diagrama de dispersión de los datos dibujados. ¿Vale la pena estudiar para un examen? Explicar. Ya no con los datos dados, sino con un valor de 1 a 8 horas. Luego, aplicamos en la segunda columna la ecuación de la recta Y, que es 4.26x más 64.07. Y así calculamos entonces el valor de Y, siendo x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Calculamos los 8 valores para la ecuación Y, o la ecuación de la recta, sustituyendo el valor de x en cada caso. Y así entonces dibujamos en el diagrama de dispersión esa recta, y obtenemos entonces que la recta es ascendente, es decir, es una recta o una línea de mejor ajuste que tiene una correlación positiva porque va ascendiendo. A medida que avanzan las horas de estudio, avanza o aumenta la calificación, desde 68.33 si se estudia una sola hora hasta 98.15 si se estudian 8 horas. Podemos ver que cuantas más horas estudiadas, es decir,
Cuanto mayor es X, mayor es la nota, es decir, mayor es Y. Por lo que sí vale la pena entonces estudiar para un examen, según hemos visto en esta regresión lineal, que nos permite pronosticar, que nos permite predecir que si más estudias, mejor nota o calificación sacas según los datos dados inicialmente, según los datos observados y de acuerdo a los cálculos y procedimientos matemáticos que aquí aplicamos. De hecho, la recta de regresión lineal es un método de predicción o de pronóstico de sucesos según datos dados u observados. Una relación lineal entre dos variables X y Y, donde X es la variable independiente y Y la variable dependiente. Y se define mediante la ecuación Y es igual a AX más B, donde A es la pendiente de la recta y la constante B representa el valor de la intersección con el eje Y. El objetivo entonces es encontrar una ecuación de este tipo denominada recta de regresión, la cual puede ser utilizada con propósitos predictivos o para pronosticar sucesos. Y así hemos llegado entonces al final de este video, pidiéndoles de que por favor se suscriban al canal, den a notificaciones, a todas las notificaciones mediante la campanita, activándola, me gusta con manito arriba, comentar en los videos y compartirlos para que otros también se beneficien, y de esta manera entonces YouTube estará recomendando este canal. Que esta lección sirva para seguir viendo cómo la matemática aplicada nos afecta en nuestra vida cotidiana en prácticamente todo ámbito y en las cosas que rutinariamente hacemos. Esperamos vernos en un próximo video. Bye bye.